El eterno debate sobre los salarios en España ha vuelto a encenderse en un conocido programa de televisión, donde un grupo de expertos, políticos y empresarios discutió una cuestión que afecta a millones de ciudadanos y que, con el paso de los años, sigue siendo un tema de gran controversia. ¿Son los sueldos en este país realmente suficientes para cubrir los gastos básicos y permitir a los trabajadores vivir con tranquilidad, sin la constante preocupación de llegar a fin de mes con dificultades? Esta pregunta, que se ha convertido en una de las grandes incógnitas del modelo económico español, desató una acalorada discusión en el plató, reflejando una realidad que, para muchos, sigue sin resolverse pese a los cambios en el mercado laboral y las políticas gubernamentales implementadas en los últimos años. El programa de televisión en cuestión, que suele abordar temas de actualidad con debates intensos y abiertos a diversas perspectivas, puso sobre la mesa las cifras oficiales y los testimonios de ciudadanos de diferentes sectores. Sin embargo, lo que realmente logró captar la atención de la audiencia fue la intervención de un empresario que, con un discurso directo, sin rodeos y alejado de lo políticamente correcto, ofreció una visión del problema que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Su postura, que desafiaba la narrativa dominante sobre la cuestión salarial en España, generó un enorme revuelo, especialmente en un sector de la opinión pública que no está acostumbrado a escuchar este tipo de análisis sin filtros. Lo que dijo no solo despertó la indignación de algunos sectores, sino que también provocó un gran debate en foros y plataformas digitales, donde miles de usuarios discutieron la veracidad y la relevancia de sus argumentos. El empresario comenzó su intervención desmontando lo que, a su juicio, es una de las grandes falacias del debate sobre los salarios en España: la creencia de que el problema reside exclusivamente en lo que los empresarios pagan a sus empleados. Según explicó, la cuestión fundamental no es únicamente cuánto recibe un trabajador en su cuenta bancaria a final de mes, sino cuánto dinero realmente cuesta su empleo y qué parte de ese dinero se queda por el camino antes de llegar a sus manos. Para ilustrar su argumento, ofreció un ejemplo concreto basado en su propia experiencia empresarial. Cuando él contrata a un trabajador y le paga un sueldo de 2.600 euros al mes, ese empleado no recibe ni la mitad de esa cantidad en su nómina, ya que el Estado retiene una parte significativa a través de impuestos, cotizaciones a la seguridad social y diversas retenciones fiscales. En la práctica, explicó, el trabajador ve reflejados en su cuenta aproximadamente 1.000 euros, mientras que los 1.600 euros restantes se pierden en el entramado fiscal del país. Esta afirmación, que para muchos resulta impactante, desvela un problema estructural que rara vez es explicado con claridad a la población. A juicio del empresario, el verdadero debate no debería centrarse únicamente en si los sueldos en España son bajos, sino en cómo el sistema de impuestos y cotizaciones reduce drásticamente el poder adquisitivo de los trabajadores. Si un empleado supiera realmente cuánto dinero se está quedando el Estado antes de que él reciba su salario, estoy seguro de que el debate sobre los impuestos y la fiscalidad en España sería completamente diferente, argumentó con contundencia. Además, destacó que este no es un problema exclusivo del sector privado, ya que incluso los empleados públicos están sujetos a este mismo mecanismo, aunque en su caso la percepción es distinta al no existir un empleador privado como intermediario. El empresario continuó su análisis afirmando que España es un país con una de las cargas fiscales más elevadas de Europa en relación con el salario medio, lo que, en su opinión, crea un círculo vicioso en el que los trabajadores sienten que sus sueldos son insuficientes. Los empresarios enfrentan altos costos laborales y el Estado sigue aumentando la presión fiscal para sostener su gasto público. Nos han vendido la idea de que el empresario es el villano que paga sueldos bajos, pero nadie quiere hablar del verdadero problema: la cantidad de dinero que se queda el sistema antes de que un trabajador pueda disfrutar del fruto de su esfuerzo, aseguró. Para él, la solución pasa por una mayor transparencia fiscal y una revisión profunda del modelo impositivo español. En este sentido, lanzó una propuesta que rápidamente generó controversia: que el Estado publique de manera abierta y accesible las nóminas de los trabajadores, mostrando no solo el salario neto que reciben, sino también el salario bruto y cada uno de los descuentos aplicados en términos de impuestos y cotizaciones. Según explicó, si cada empleado pudiera ver con claridad cuánto dinero está destinado a impuestos y otras retenciones antes de recibir su sueldo, la percepción sobre la fiscalidad en España cambiaría radicalmente. Si el gobierno realmente cree que los ciudadanos aceptan sin problemas la cantidad de dinero que se les retiene cada mes, entonces no deberían tener miedo de mostrarlo con total transparencia, sentenció. Además, argumentó que esta medida ayudaría a desmontar muchos mitos sobre los salarios en España y permitiría a los ciudadanos comprender mejor el impacto real de las políticas fiscales en su economía personal.
Cuando alguien ve que solo recibe 1.000 euros en su cuenta, asume que eso es todo lo que ha generado con su trabajo, pero si se le muestra que su empleo en realidad cuesta 2.600 euros y que el resto ha sido absorbido por el sistema, la pregunta obvia es, ¿dónde va a parar todo ese dinero? Y, lo más importante, ¿está siendo bien gestionado?, planteó. Las palabras del empresario no tardaron en desatar un aluvión de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios aplaudieron su valentía por exponer un problema que rara vez se discute de manera tan directa, otros lo acusaron de simplificar la cuestión y de adoptar una postura interesada en favor de los empresarios. Sin embargo, lo innegable es que su intervención logró poner sobre la mesa un debate que, aunque incómodo para algunos sectores, es crucial para entender el funcionamiento real del mercado laboral en España. En los días posteriores al programa, la polémica continuó creciendo y se convirtió en tema de conversación en diversos medios de comunicación. Expertos en economía y fiscalidad ofrecieron distintos puntos de vista, algunos respaldando las afirmaciones del empresario y otros cuestionando sus cifras o su interpretación de la realidad. Sin embargo, incluso entre quienes discrepan con su análisis, muchos coincidieron en que existe un problema de falta de transparencia en el sistema fiscal español y que la mayoría de los ciudadanos desconocen cuánto dinero realmente se queda el Estado antes de que sus salarios lleguen a sus bolsillos. Mientras tanto, el debate sobre los salarios y la fiscalidad sigue abierto, y la pregunta planteada en el programa de televisión continúa resonando en la mente de miles de trabajadores en España. ¿Realmente los sueldos en este país son bajos o el verdadero problema es lo que el Estado retiene antes de que los ciudadanos puedan disponer de su propio dinero? Sin embargo, su discurso no se limitó únicamente a la cuestión fiscal ni a la elevada carga impositiva que afecta a los salarios en España. Aprovechó la ocasión para hacer una crítica aún más profunda sobre la cultura del esfuerzo en el país, asegurando que, en su opinión, esta se ha ido deteriorando progresivamente debido a diversos factores, entre ellos, un sistema educativo que, en lugar de fomentar la excelencia, el sacrificio y la superación personal, ha optado por instaurar un modelo que, en sus palabras, promueve la mediocridad y elimina la meritocracia en favor de una igualdad artificial en la que todos reciben los mismos resultados sin importar su dedicación, su talento o su compromiso con el trabajo. Según sus palabras, las políticas educativas han evolucionado en una dirección preocupante, donde conceptos fundamentales como la responsabilidad individual, el trabajo duro y la disciplina han sido relegados a un segundo plano. Explicó que este fenómeno ha dado lugar a una mentalidad conformista y pasiva en gran parte de la población, especialmente entre los jóvenes, lo que afecta directamente a la competitividad del país, a su crecimiento económico y a la capacidad de los individuos para prosperar dentro del mercado laboral. Estamos criando generaciones que han sido educadas bajo la idea de que el esfuerzo no es necesario para tener éxito, de que todos merecen lo mismo independientemente de lo que hagan o de lo que aporten. Y luego, cuando llegan al mundo laboral, se dan de bruces con la realidad, afirmó con rotundidad. Desde su experiencia como empresario, afirmó haber observado una tendencia preocupante en la mentalidad de muchos jóvenes que llegan al mercado laboral con expectativas poco realistas sobre lo que significa trabajar y generar valor dentro de una empresa. Según él, a diferencia de generaciones anteriores, en las que la estabilidad laboral y el progreso profesional dependían en gran medida de la constancia, la mejora continua y la capacidad de asumir responsabilidades, hoy en día muchos trabajadores jóvenes esperan recibir salarios elevados, beneficios y estabilidad sin necesariamente demostrar un rendimiento excepcional o asumir un nivel de compromiso superior al mínimo exigido. Para ilustrar su punto de vista, hizo referencia a entrevistas laborales que ha realizado en su empresa, donde ha encontrado candidatos que, sin experiencia previa ni habilidades destacadas, solicitan sueldos elevados y condiciones laborales altamente flexibles sin estar dispuestos a asumir mayores responsabilidades. No se puede pretender ganar 3.000 o 4.000 euros al mes haciendo lo mínimo indispensable, cumpliendo solo con el horario y sin aportar nada que realmente haga crecer el negocio. La realidad no funciona así, y quienes siguen pensando de esa manera están condenados a la frustración, sentenció. Además, criticó el papel de las políticas gubernamentales y del sistema educativo en la perpetuación de esta mentalidad, señalando que en muchas ocasiones las reformas educativas han ido encaminadas a reducir la exigencia y a eliminar cualquier tipo de competencia entre los estudiantes. Hizo referencia a la eliminación de los exámenes de recuperación en algunas comunidades autónomas, a la flexibilización de los criterios de evaluación en la educación secundaria y a la creciente tendencia de reducir los requisitos para la obtención de títulos universitarios. En su opinión, todas estas medidas han contribuido a la creación de una sociedad donde cada vez menos personas están preparadas para afrontar los retos del mundo laboral con actitud de superación y esfuerzo.
No es casualidad que en países con sistemas educativos más exigentes, como Alemania o Japón, los niveles de productividad sean más altos y los trabajadores tengan mejores oportunidades de desarrollo profesional. Allí, desde pequeños, los niños aprenden que el esfuerzo tiene recompensa y que si quieres ganar más y tener una mejor calidad de vida, debes esforzarte más que los demás. En España, en cambio, hemos optado por un sistema en el que da igual si estudias o no, da igual si te esfuerzas o no, porque al final todo el mundo pasa de curso y todo el mundo obtiene su título, afirmó. Pero su crítica no terminó ahí. También cuestionó la mentalidad de quienes defienden que todos los trabajadores deben ganar lo mismo, independientemente del valor que aportan a la empresa. Desde su experiencia, explicó que en su compañía los salarios no son iguales para todos, ya que considera que deben estar directamente relacionados con la capacidad, el esfuerzo y la contribución de cada empleado. Hay trabajadores que generan beneficios enormes para la empresa, que son esenciales para su crecimiento y que, por lo tanto, pueden llegar a ganar más de 10.000 euros mensuales. Pero también hay otros cuyas funciones son fácilmente reemplazables y que, por lo tanto, perciben el salario mínimo, explicó. Para él, esta es una cuestión de justicia económica y de sentido común. No todos los trabajadores desempeñan un papel igual de importante dentro de una empresa, por lo que no pueden aspirar a recibir la misma retribución. Si un trabajador hace exactamente lo mismo que cualquier otra persona podría hacer sin experiencia y con un par de días de formación, es lógico que su salario sea más bajo. En cambio, si un empleado aporta ideas innovadoras, soluciona problemas complejos y desempeña funciones que requieren años de formación y experiencia, lo normal es que gane más. Esto no es explotación, es simple lógica empresarial, argumentó. Además, criticó duramente la mentalidad de quienes defienden que todos los empleados deben recibir sueldos elevados sin importar su desempeño. Considera que este enfoque no solo es económicamente insostenible, sino que también desincentiva la mejora continua y la excelencia profesional. Si pagas lo mismo a alguien que apenas cumple con sus funciones que a alguien que se esfuerza al máximo y marca la diferencia, lo único que consigues es que los mejores trabajadores se desmotiven y acaben marchándose a otra empresa donde se les valore de verdad, aseguró. Para él, una de las claves para mejorar la economía española y generar más oportunidades para todos es cambiar la mentalidad respecto al esfuerzo y la meritocracia. Cree que muchas personas han adoptado una visión victimista en la que culpan al sistema, a los empresarios o a la sociedad de sus problemas económicos en lugar de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional. Hay demasiada gente esperando que el Estado le solucione la vida en lugar de buscar maneras de mejorar, aprender nuevas habilidades y aumentar su valor en el mercado laboral. Y mientras esta mentalidad no cambie, seguiremos viendo cómo otros países nos adelantan en competitividad, innovación y calidad de vida, afirmó. Finalmente, hizo un llamado a la reflexión y a la autocrítica, tanto por parte de los trabajadores como de los empresarios y del gobierno. Señaló que es fundamental recuperar la cultura del esfuerzo, incentivar la excelencia y crear un entorno donde el talento y la dedicación sean verdaderamente recompensados. Si queremos un país con mejores salarios, más oportunidades y mayor prosperidad, no podemos seguir promoviendo la mediocridad. Tenemos que volver a valorar el trabajo bien hecho, la constancia y la ambición por mejorar. Solo así podremos construir una sociedad donde el éxito sea el resultado del esfuerzo y no de la casualidad o de las ayudas del Estado, concluyó. No pasó mucho tiempo antes de que estas declaraciones desataran un auténtico huracán de críticas dentro del programa. Apenas terminó de exponer su punto de vista, los tertulianos de ideología progresista reaccionaron de inmediato, mostrando gestos de desaprobación e interrumpiéndolo con comentarios tajantes y contraargumentos acalorados. Algunos elevaron el tono para expresar su indignación, mientras otros intentaban desmontar sus afirmaciones recurriendo a datos económicos, comparaciones con otros países e incluso argumentaciones filosóficas sobre el papel del Estado en la redistribución de la riqueza. La tensión fue aumentando progresivamente hasta alcanzar un punto en el que el presentador del programa se vio obligado a intervenir. En más de una ocasión, tuvo que pedir calma y recordar a los participantes que el objetivo del debate era permitir la confrontación de ideas desde el respeto y la escucha mutua, en lugar de caer en interrupciones constantes que impidieran el desarrollo de los argumentos. Sin embargo, el ambiente seguía caldeado, y era evidente que la intervención del empresario había tocado un nervio sensible dentro del plató y entre la audiencia. A lo largo del debate, las críticas contra su postura se centraron en varios aspectos fundamentales. Uno de los primeros puntos que sus detractores intentaron rebatir fue su visión sobre la carga fiscal en España.
Los tertulianos que defendían una perspectiva más intervencionista sostuvieron que los impuestos aplicados sobre los salarios y las empresas no eran un capricho del gobierno ni un mecanismo arbitrario de recaudación, sino una herramienta fundamental para sostener el estado de bienestar. Argumentaron que sin esos impuestos, servicios esenciales como la sanidad, la educación, las infraestructuras y las ayudas sociales colapsarían, lo que afectaría principalmente a las clases más desfavorecidas. Además, algunos compararon el sistema impositivo español con el de otros países europeos con altos niveles de bienestar, como los países nórdicos, donde los impuestos son incluso mayores, pero la calidad de los servicios públicos es mucho más alta. No se puede pedir un país con buenos hospitales, buenas carreteras, buenas escuelas y al mismo tiempo que los impuestos sean bajos. Todo tiene un precio, señaló uno de los tertulianos con un tono desafiante. Otro frente de críticas giró en torno a su defensa de la meritocracia como base para determinar los salarios. Según sus opositores, la meritocracia es un concepto idealizado que no siempre se refleja en la realidad de la sociedad y del mercado laboral. Argumentaron que no todas las personas parten desde el mismo punto de partida, ya que factores como el entorno familiar, el acceso a una educación de calidad, la discriminación de género y la situación económica de cada individuo pueden condicionar significativamente sus oportunidades de éxito. El problema de la meritocracia, dijo uno de los tertulianos más críticos con el empresario, es que parte de la falsa premisa de que todos tienen las mismas oportunidades y que, si no consigues un salario alto, es porque no te has esforzado lo suficiente. Y eso simplemente no es cierto. Hay personas que trabajan igual o más que otras y aún así, nunca tendrán acceso a los mismos recursos, contactos o posibilidades de ascenso. Algunos de los participantes del debate también cuestionaron la idea de que los aumentos salariales forzados por ley sean perjudiciales para la economía. Según estos tertulianos, establecer un salario mínimo digno es una necesidad para evitar la explotación laboral y garantizar que ningún trabajador tenga que vivir en condiciones precarias. Uno de ellos mencionó que en países como Alemania y Francia, donde el salario mínimo es más alto que en España, las economías funcionan con éxito y el consumo interno es más fuerte, lo que impulsa el crecimiento y beneficia a las propias empresas. A pesar de la presión y las múltiples críticas que recibió, el empresario se mantuvo firme en su postura y no dudó en contraargumentar con determinación. En primer lugar, dejó claro que no estaba en contra de pagar impuestos, sino de la falta de transparencia en el sistema fiscal. No estoy diciendo que no haya que pagar impuestos. Lo que estoy diciendo es que la gente tiene derecho a saber exactamente cuánto está pagando y en qué se está utilizando su dinero. Si el sistema es tan justo como algunos defienden, entonces no debería haber problema en mostrar abiertamente todas las cifras, afirmó con contundencia. Para reforzar su argumento, volvió a mencionar su propuesta de que las nóminas deberían reflejar con claridad el salario bruto y todas las deducciones aplicadas antes de que el trabajador reciba su sueldo neto. Si la mayoría de los trabajadores supieran exactamente cuánto dinero les están reteniendo mes a mes y vieran la diferencia entre lo que realmente cuesta su empleo y lo que finalmente reciben, se abriría un debate completamente diferente sobre la fiscalidad en España, añadió. En cuanto a la cuestión de la meritocracia, el empresario defendió que, aunque es cierto que no todos parten desde las mismas condiciones, eso no significa que el esfuerzo, la disciplina y la capacidad no sean factores determinantes para el éxito. Es obvio que no todos nacemos con las mismas oportunidades, pero eso no es una excusa para justificar la mediocridad o el conformismo. En la vida, cada uno tiene que jugar con las cartas que le tocan, y la única forma de mejorar tu situación es esforzándote más que los demás. Si eliminamos la meritocracia y dejamos de premiar a quienes realmente se esfuerzan y aportan valor, lo único que conseguiremos es desincentivar el trabajo duro y fomentar una cultura del victimismo, afirmó con seguridad. Respecto al salario mínimo, argumentó que aumentar los sueldos por decreto no ataca la raíz del problema y que, en muchos casos, puede tener efectos contraproducentes. Si el gobierno obliga a subir los salarios sin reducir la carga impositiva ni mejorar la productividad, lo único que va a pasar es que muchas empresas pequeñas no podrán asumir los costes y terminarán cerrando o despidiendo empleados. No se trata solo de subir los sueldos, sino de analizar por qué el dinero que pagan los empresarios no llega íntegro a los trabajadores. Si queremos que la gente tenga más poder adquisitivo, tenemos que empezar por revisar el sistema fiscal y reducir la carga impositiva sobre el empleo, sentenció. El debate continuó con intensidad, y cada uno de los participantes intentó defender su postura con vehemencia. Mientras tanto, en las redes sociales, los fragmentos de la intervención del empresario comenzaron a viralizarse, con miles de personas compartiendo sus palabras y generando aún más discusión sobre el tema. Algunos usuarios lo apoyaban,
considerándolo un valiente por atreverse a decir lo que muchos piensan pero pocos se atreven a expresar en público. Otros, en cambio, lo criticaban duramente, acusándolo de insensible y de desconocer la realidad de los trabajadores con sueldos bajos. Lo que quedó claro es que su discurso no dejó indiferente a nadie. Su intervención abrió un debate que no solo se quedó en el plató del programa, sino que trascendió a la opinión pública y reavivó una discusión que, en el fondo, sigue siendo una de las más relevantes y polémicas en la sociedad española: la relación entre impuestos, salarios y el verdadero impacto del sistema económico en la vida de los ciudadanos. Más allá de la polémica generada en el plató, esta intervención ha despertado un amplio debate en la sociedad, con miles de personas comentando el tema en redes sociales y en foros de discusión. La conversación ha trascendido el ámbito televisivo y se ha convertido en un fenómeno viral, con posturas encontradas que reflejan la división de opiniones sobre el modelo económico y laboral en España. Mientras algunos aplauden su valentía por decir lo que muchos piensan y creen que ha puesto sobre la mesa una verdad incómoda que pocos se atreven a reconocer, otros consideran que su visión es reduccionista y que ignora por completo las desigualdades estructurales que afectan al mercado de trabajo. No faltan quienes argumentan que su discurso, aunque provocador, refleja la realidad de muchos empresarios que deben enfrentarse a cargas fiscales excesivas y a una regulación laboral que, en su opinión, desincentiva la creación de empleo y la contratación. Por otro lado, hay quienes sostienen que este tipo de planteamientos solo buscan beneficiar a los grandes empresarios en detrimento de los trabajadores, justificando modelos laborales que podrían fomentar la precarización y la reducción de derechos adquiridos durante décadas. Para estos sectores, la cuestión no pasa únicamente por cuánto dinero retiene el Estado, sino por cómo se garantiza que el sistema laboral sea justo, equitativo y brinde oportunidades reales a todos los ciudadanos, independientemente de su origen o circunstancias personales. En cualquier caso, lo que es innegable es que este tipo de reflexiones son necesarias para generar un debate más profundo sobre el sistema económico y laboral en el país. La discusión no puede reducirse a una simple confrontación ideológica, sino que requiere un análisis serio y detallado de las implicaciones de cada modelo. ¿Es sostenible el actual nivel de impuestos sobre el trabajo, o está afectando negativamente la competitividad y la capacidad adquisitiva de los ciudadanos? ¿Deben los salarios estar más ligados a la productividad individual, o es necesario garantizar un nivel de ingresos mínimos independientemente del puesto que se ocupe? ¿Realmente la gente es consciente de cuánto dinero se queda el Estado antes de que su sueldo llegue a su cuenta bancaria, y de cómo se distribuyen esos recursos? Más allá de la posición que cada uno tenga en este debate, lo cierto es que es un tema que seguirá generando controversia en los próximos meses y que difícilmente encontrará una solución única que satisfaga a todas las partes. Lo que está claro es que el modelo laboral y fiscal de España está en el centro de la discusión pública y que, tarde o temprano, serán necesarias reformas que equilibren los intereses de empresarios, trabajadores y el propio Estado. Ahora, te dejamos con las imágenes del momento para que puedas ver la intervención completa y formar tu propia opinión. Y recuerda, si este contenido te ha parecido interesante, apóyanos suscribiéndote y dejando un me gusta. Un simple gesto que ayuda a que más personas puedan conocer esta información y participar en la conversación sobre el futuro del empleo en España.